Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. ¿Es cierto? En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Que en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, eres tú la esperanza que anhelé tener, porque en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor. Nos gozamos en ti, Señor. En todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Mi buen Señor, mi buen Señor, Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo,
santo, 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 yo quiero verte. Decimos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Te pido, no quiero verte, quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo, y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia, y contemplar tu majestad.
Bien, bienvenidos una vez más a este culto, domingo en la tarde. Vamos a comenzar una vez más este culto. Espero que todos estén bien. Les mando saludos a todos, a la iglesia de Ejido, pero en general a toda la iglesia. Les mando saludos, que estemos todos guardados en casa. Yo sé que es un tiempo difícil, todos queremos salir, estamos impacientes, pero necesitamos todavía seguir las indicaciones, amén, de los gobernantes, de las autoridades sanitarias. Así que quiero mandarles un saludo a todos, amén. Estoy echándole de menos, como siempre, amén. Así que con alguna gente compartía hoy acerca de la necesidad ya de poder estar juntos en comunión, de vernos, de tocarnos, de poder disfrutar de la comunión los unos con los otros. Así que les mando los saludos, amén, a todos, y estén orando por nosotros como nosotros estamos orando por ustedes, amén. Así que quiero comenzar orando una vez más por todas las necesidades que tenemos. Necesitamos orar, amén, por nuestros gobernantes, primeramente, nuestros gobernantes, quienes necesitan sabiduría, quienes necesitan poder tener las decisiones que tienen que tomar con inteligencia, con sabiduría. Ellos son los que están manejando toda la situación, así que necesitamos que Dios los ayude, los guíe, para que ellos puedan tomar buenas decisiones, fortaleza para ellos. Amén. Necesitamos que estén descansados. Es una situación difícil, así que vamos a orar por nuestros gobernantes. Muy especialmente quiero orar. En España llevamos más de 20.000 personas fallecidas, 20.500 casi. Entonces necesitamos orar por tantas familias que han perdido un ser querido, para que en medio de esto puedan encontrar descanso, puedan encontrar paz, puedan encontrar consuelo por la pérdida de sus familiares queridos. Es una situación penosa. Muchos de ellos fallecen sin poder tener un familiar cerca, están aislados y mueren solos, y esto es un desconsuelo mayor. Así que oramos por ellos, para que Dios los guarde. Dios también. Vamos a orar por los que están enfermos, que Dios ponga su mano. Vamos a orar por mi padre y mi madre, están prácticamente totalmente restablecidos, pero seguimos orando, amén, hasta que tengamos la prueba negativa de que ya no tienen nada. Sigan orando por ellos. Vamos a orar por todos los que están enfermos, amén, y pasando una situación difícil, para que Dios los ayude, les dé paz en medio de esta enfermedad, y Dios los pueda consolar, amén. Vamos a orar también por todas las personas que estamos orando, mi padre, mi madre, que se enfermaron. Oramos por Jorge en Ecuador, amén, y su familia, amén, para que Dios los sane. Andrés está en el hospital, su esposa también está enferma, pero está en casa. María del Mar. Vamos a orar por María Jesús en el Ejido, la vecina de nuestra hermana Katy José, amén, quien tiene cáncer, amén, y vamos a orar por ella, para que también Dios la ayude en medio de esta situación. Vamos a orar para que Dios guarde, amén, a toda la gente, la proteja. Vamos a orar por las necesidades de la gente. Estamos trabajando en el Ejido en alimentar a la gente que vive en la calle. La iglesia, a través del Ministerio de Obra Social, nuestro hermano Klaus sale cada mañana a dar de desayunar a la gente, sale a mediodía a darle de comer a la gente, y sale también por las noches a darles cena. Así que vamos a orar para que esto siga funcionando. Vamos a orar para que muy especialmente Dios guarde y proteja a Klaus. Oramos por recursos, amén, y oramos, amén, por la iglesia que vaya adelante. Vamos a orar por las iglesias, amén, de nuestro compañerismo en todo el mundo. La iglesia madre en Tucson, Arizona, el pastor Warner, amén, los pastores que trabajan con él. Oramos por las iglesias hijas de Ejido, amén, la iglesia en Málaga, el pastor Javier y Adriana, su familia, la congregación. Oramos por la iglesia Fernando y Zoila Calapiña, amén, junto con sus familiares, amén, y la congregación en Ambato, que Dios los siga guardando y bendiciendo. Vamos a orar también por la iglesia en Guinea-Bissau, el pastor Eusebio y Segunda, amén, junto con sus familiares y las iglesias hijas de ellos también, para que Dios también los siga guardando y bendiciendo, amén. Y vamos a orar por este mensaje,
para que Dios nos ministre, para que Dios nos ayude por medio de la palabra de Dios, seamos edificados, también que gente pueda encontrar respuesta en la palabra de Dios, en el Evangelio. Así que ahí donde está, incline su rostro y cierre sus ojos y ayúdame a orar. Padre, venimos una vez más, Señor, delante de ti, mi Dios, agradecidos por poder tener comunión contigo y comunión con mis hermanos. Padre, ahora físicamente no lo podemos hacer, pero a través de las redes sociales podemos mantenernos, Señor, unidos los unos con los otros, Señor, y estar en tu presencia. Tú nos prometiste, Dios, que donde 2 o 3 se reunieran en tu nombre, tú estarías juntamente con nosotros. Así que hemos venido a escuchar tu palabra y por eso te pedimos, Dios, que seas tú ministrando a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de ella. Dios, te pedimos, Señor, que tú ayudes a los gobernantes, Señor. Les des sabiduría e inteligencia, Padre, para que puedan tomar buenas decisiones, Señor, en medio de esta pandemia, Señor. Dales fortaleza, Señor, durante su trabajo con el cual están dedicados, Dios. Te pedimos por ellos, Señor. Padre, queremos orar por aquellos que han perdido familiares, Señor, tanta gente muriendo. Padre, oramos por sus familias, Dios, para que puedan ellos hallar consuelo y paz en medio de esta situación tan difícil de la pérdida de algún miembro de su familia. Dios, guárdalos y protégelos, Señor, te pedimos por todos ellos. Pedimos por los enfermos, Dios, para que tú tengas misericordia y cuidado de ellos, Dios. Especialmente oramos por mi padre, mi madre. Padre, queremos orar también por María del Mar en su casa, Señor, y Andrés en el hospital, para que tú, mi Dios, los sanes, Señor. Padre, llevamos delante de ti, Señor, a Teo en el hospital en Madrid, también a Jorge en Ecuador, Padre, en su casa, para que tú, mi Dios, los restablezcas completamente, Señor. Padre, y hagas una obra maravillosa en ellos. Oramos, Señor, por la vida de María Jesús en el Ejido. Padre, ella tiene cáncer, Señor, ayúdala, Señor, pon tu mano sobre ella, Padre, y dale, Señor, paz y tranquilidad, consuelo, Señor. Padre, queremos orar por cada iglesia, Padre, especialmente recordando la iglesia en el Ejido, sus miembros, Dios, para que tú los guardes, los cuides, Señor. Padre, bendice, Señor, Padre, nuestro hermano Klaus y protégelo, entre tanto él se dedica, Padre, a continuar con el trabajo de alimentar gente que vive en la calle. Padre, mi Dios, bendice. Padre, oramos, Señor, por la iglesia madre en Tucson, el pastor Warner, Señor, las iglesias hijas, Padre, sus pastores, Señor, las congregaciones. Padre, bendice todas las iglesias de nuestro compañerismo, Dios, en todo el mundo, Señor, recordando, Señor, Padre, a todos nuestros amigos, Señor, quienes nos ven, Señor, y están conectados, Señor, con nosotros. Guárdalos, protégelos, bendícelos, y te damos a ti, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero darle rápidamente algunos anuncios. Este martes volvemos a retomar o a recuperar más bíblica infantil. Abigail va a estar impartiendo esta clase el martes a las 6 de la tarde. Disculpen, pero hubo un imprevisto el jueves. Entonces esta semana vamos a tener 2. Recuperamos el martes a las 6 de la tarde, la que no hicimos la semana pasada, y también volvemos el jueves a las 6 de la tarde, si todo va bien, y tenemos estas 2 clases para que no pierdan los niños sus clases bíblicas infantiles. Así que conecte a sus hijos, conecte a sus niños para que puedan ser enseñados y también en la palabra de Dios. 6 de la tarde el martes y 6 de la tarde el jueves. Una cosa más, un anuncio más. La iglesia del Ejido continúa con el trabajo de obra social. Se lo he repetido varias veces. Nuestro hermano Klaus sale por las mañanas, al mediodía y en las noches a dar de comer a la gente que vive en la calle y no tiene recursos. Así que, hermano, necesitamos su apoyo financieramente o con alimentos, amén, para que ustedes puedan participar de ellos. Si van a llevar recursos económicos, pueden llevarlos a la iglesia o pueden depositarlos en la cuenta bancaria de la iglesia. Y pueden llevar también alimentos no perecederos, cosas que son fáciles de cocinar con microondas, o en este sentido también cosas prácticas, embutido, pan Bimbo, bollería industrial para los desayunos, cosas que son fáciles y prácticas para llevar a la calle y se pueden compartir fácilmente. Amén. Así que
Recuerde, en la iglesia están viviendo Klaus y Eduardo, amén, necesitamos también apoyarlos a ellos con los alimentos, su comida, su cena, amén, así que de nuestros hermanos, amén, lo están haciendo muy bien. Otra cosa más, ¿sí? Tenemos, amén, la iglesia del Ejido, una responsabilidad propia en el Ejido y también continuando con nuestras responsabilidades como iglesia madre. Así que le pido, hermanos, que sigan ustedes siendo fieles como hasta ahora, generosos como hasta ahora con la obra de Dios. Dos métodos: usted puede tomar un sobre de los que están para los donativos y usted puede poner ahí sus ofrendas, sus diezmos, sus promesas, cualquier donación, lo puede poner en el sobre y lo puede llevar a la iglesia. Nuestro hermano Klaus está en la iglesia y usted lo puede llevar. La opción segunda: usted puede hacer una transferencia o un ingreso en un cajero en la cuenta de la iglesia, la cual he mandado. Si a alguno le hace falta el número de cuenta, por favor me lo pide y yo se lo envío una vez más. Gracias a todos por su apoyo, gracias por su generosidad y por su confianza en Dios en medio de esta situación. Amén. Yo estoy agradecido con la iglesia y con la generosidad del pueblo de Dios en el Ejido. Y antes de comenzar, les mandamos saludos, ¿sí? Mandar saludos a las iglesias que nos están siguiendo, iglesias amigas, hermanas, amén, en muchos lugares, especialmente la familia Godano, la iglesia de Córdoba, amén, la iglesia de Loma Hermosa, amén, nuestro hermano el pastor Lalo. Allí lo conocen como Vladimir, allí dicen Lalo, no se enteran quién es, pero Lalo sí le saludamos como Lalo porque él sí sabe quién es. Y también, no quiero que se me enfade, nuestro hermano Manuel, amén, Manuel, nuestro traductor favorito en las Cruzadas de Milagros. Él está como misionero en la ciudad de Joinville, en Brasil. Oramos por ellos, los saludamos y también bendecimos, amén, a todos ellos. Y cualquier persona que nos está mirando, amén, a través de las redes sociales, mucha gente uniéndose, amén, a nuestros cultos en directo desde muchos lugares del mundo, amén, desde Estados Unidos, Holanda, el otro día me hablaban de Rumanía, de Rusia, de muchos lugares, de Bangladesh, estaban mirándonos el otro día. Así que, bueno, les quiero mandar saludos a todos y quiero que Dios les bendiga a todos y Dios los cuide, amén, y Dios los esté guardando. Bueno, quiero predicarles el penúltimo mensaje acerca de la cruz, central y lo importante que es la cruz. Hasta ahora llevamos 10 sermones acerca de la cruz, me queda este penúltimo y el miércoles terminaré la serie. Así que en esta tarde quiero compartirles acerca de la cruz y el sufrimiento. Abra para ello su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 16. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 16. Hay una revista en Estados Unidos que se llama Biography y estaban preguntándole a una actriz muy famosa en los Estados Unidos acerca de qué figura histórica le gustaría ella ser. Si pudiera elegir un personaje en la historia a la que ella pudiera ser, ¿cuál elegiría? Esta mujer se paró unos segundos y pensó, y al final ella dio su respuesta y dijo: yo me encantaría ser, porque siempre he admirado a esta mujer, Juana de Arco. Pero me gustaría ser Juana de Arco, pero sin terminar siendo quemada en la hoguera. Y claro, es cierto que para los cristianos a veces funciona igual. Nos gustaría ser como Jesucristo. Nos gustaría imitarlo. De hecho, es lo que debemos hacer, ser como Él. Para eso nos llamamos cristianos, porque se supone que seguimos sus enseñanzas e imitamos su estilo de vida. Pero como cristianos nos gustaría ser como Jesús, pero nos gustaría saltarnos toda la parte que tiene que ver con el sufrimiento. Y nuestro texto, el cual vamos a leer en un minuto, es interesante porque nos da una perspectiva correcta acerca de la vida cristiana y el sufrimiento. Ahora, no me malentiendan, no todo el tiempo la vida cristiana tiene que ver con el sufrimiento.
Hay tiempos donde la vida cristiana transita por momentos difíciles. La vida nos lleva por problemáticas, por dificultades, por enfermedades, por crisis, por pandemias como actualmente. Esto no significa que hemos dejado de ser cristianos, pero es muy importante no lo que nos sucede, sino cómo procesamos las cosas que nos suceden, cómo vivimos los tiempos de sufrimiento. Y hay muchos cristianos que no tienen una perspectiva correcta acerca del sufrimiento. Así que quiero ministrarles este mensaje para poner unas bases firmes, equilibradas, bíblicas acerca del sufrimiento en el cristiano. La Biblia nos enseña en el Salmo que a todo el mundo le gusta, aunque andes en el valle de sombra y de muerte, el valle de sombra y de muerte no suena muy bonito. No suena como ir a Euro Disney o a Disney World. Es de sombra y es de muerte. Pero dice que aunque andemos pasando por esos valles de tiempo en tiempo, no deberemos temer mal alguno, porque su vara y su cayado nos van a infundir aliento. Así que quiero predicarles este mensaje que le he titulado La cruz y el sufrimiento. Y para ello vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 hasta el 16. Amén, del 1 al 16. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 16. Dice así la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más y mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Déjeme hablarle en primer lugar acerca del corazón de Dios y el sufrimiento. Amén. Existe una realidad en nuestro mundo y es la realidad del sufrimiento, la realidad del dolor, la realidad de las batallas, los problemas, dificultades, tiempos difíciles, tiempos de crisis. Esto es una realidad. Esto es, hermano,
para cualquier ser humano. Da igual en qué creas, si crees en Dios o no crees, da igual tu posición social, da igual tu estatus social, la fama que hayas alcanzado. Esto es para todo el mundo, para cualquier persona que vive sobre la faz de la tierra. Hay tiempos difíciles. Todos experimentamos tiempos de problemas, tiempos de tragedias, tiempos de dificultades, tiempos de enfermedad. Por tanto, los creyentes, los cristianos, no están exentos de ello, no están exentos del sufrimiento. El apóstol Juan escribe en el Evangelio, según San Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo, mientras que viváis en la tierra, vais a tener angustia, sufriréis presiones, vais a tener problemas. Ahora, en el libro que hemos leído es el libro, la carta que se le escribe a los hebreos. Y esta carta fue escrita a creyentes judíos que estaban perdiendo sus trabajos, estaban siendo condenados al ostracismo por sus propias familias porque han dejado el judaísmo y están creyendo en Jesús, expulsados de sus comunidades, incluso de sus casas, de sus familias. Y es que, hermano, una de las cosas más desconcertantes, más difíciles de procesar para los seres humanos es el sufrimiento. En el versículo 3 del texto que hemos leído, se nos indica acerca de poner los ojos en Jesús, especialmente en los tiempos difíciles, y se nos no se canse hasta desmayar. Es que, hermano, el cristiano tiene que tener una perspectiva realista acerca de la vida y el sufrimiento. No por ser cristiano vas a quedar exento de pasar dificultades o sufrimientos. El problema no es tener sufrimientos, no es tener dificultades, sino cómo viviremos y cómo procesaremos los tiempos de dificultad. Podemos llegar muchas veces a tener ideas equivocadas acerca del sufrimiento. Hay veces que mucha gente no piensa que el dolor tenga algún propósito. Ya le expliqué tiempo atrás que el dolor es una defensa que Dios para indicarnos que algo no está bien. Cuando te duele algo te preocupas y a partir de esa preocupación por causa del dolor vas a hacer algo para mitigar el dolor. Es un indicativo de que algo no está bien. En lo físico es muy fácil de entender. Si te duele alguna parte de tu cuerpo, inmediatamente vas a ir a un médico para que te revise a ver qué problema es el que produce el dolor. Por tanto, que es un avisador de que algo no está bien y te da la oportunidad de ir a arreglar el problema. Ahora, el dolor interno, espiritual, el dolor en el alma, también es bueno, es indicativo de que algo no va bien. Por tanto, deberíamos verlo como una oportunidad de arreglar cosas que no están bien. Mucha gente no entiende que el dolor tiene un propósito, que los problemas con Dios tienen un propósito y piensan que el sufrimiento es como algo que la naturaleza trae aleatoriamente o casualmente. Parece como que alguien cósmicamente maneja los hilos de manera casual o como gastando bromas a los seres humanos y elige aleatoriamente a quién le va a traer un problema o un dolor, un sufrimiento. ¿Cuántos sufrimientos miramos cónyuges? Estaba leyendo el otro día acerca de una boda celebrándose y alguien vino en mitad de la boda, justo en mitad de la ceremonia, en el acto de ponerse los anillos, asesinando al marido, al que iba a ser marido. ¿Cuántas veces encontramos casos de gente que está a punto de jubilarse o recién jubilados y mueren inmediatamente o enferman y se quedan invalidados para disfrutar de su última parte de la vida? Y hay mucha gente que considera, en medio del sufrimiento, que consideran que a Dios no le importa lo que están pasando, como que Dios no está pendiente de las circunstancias. Esto le pasó a los discípulos.
Los discípulos se montaron en la barca, fueron dirigidos por Dios para que fueran a la otra orilla. Jesucristo le dijo, vayan a la otra orilla y espérenme allí. En medio de este viaje se levantó una tempestad en el mar de Galilea, a tal punto donde hombres expertos, porque eran pescadores muchos de ellos, expertos en la navegación, pensaban que se iban a morir de la tormenta tan terrible. Y ellos pensaron que a Dios no le importaba. El Señor Jesucristo estaba en la barca con ellos, estaba durmiendo, descansando. Lo despiertan, oye, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedes estar durmiendo? ¿Acaso no te importa lo que nos sucede? Y muchos cristianos somos igual. Somos igual. Tenemos este tipo de pensamiento: Dios, si tú de verdad me amaras, si realmente me quisieras, no permitirías que yo pasara por esto. Si realmente me amaras, Dios, quitarías o eliminarías el sufrimiento, quitarías este dolor que tengo o arreglarías esta situación. Ahora, la gran lucha o la gran batalla o la gran pregunta que muchos se hacen es el por qué. ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué sufren, por tanto, los creyentes? Y todo esto se hace bajo un cálculo. Cuando estamos experimentando sufrimiento, yo no me merezco esto. Señor, ¿acaso me merezco yo pasar por esto? Y hay respuestas para esto. Para algunos responden, pues sí, sí se merecen algunas personas que pasen por lo que pasan, que sufran. Por ejemplo, tenemos los hermanos de José. Los hermanos de José lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, le hicieron la vida imposible a este hombre que Dios había escogido para libertar a su pueblo. El caso es que por celos, envidia, lo venden como esclavo y tiempo más tarde van a Egipto. Van a buscar alimentos porque hay hambre en la tierra y se dan cuenta que José, su hermano, es el jefe, es después del faraón, el que maneja todo el cotarro en Egipto, y tienen que comprarle alimento. Cuando se dan cuenta, ellos dicen, merecemos lo que ahora José nos quiere hacer. Por otro lado, hay otra gente que piensa, Dios me está pagando por algunos pecados de mi pasado. Y la realidad es que esto no es así, hermano. Si Dios nos hiciera pagar por nuestros pecados del pasado, todos estaríamos ya muertos. Dice el Salmo 130, versículo 3, Jehová, si tú mirases los pecados del hombre, ¿quién podría mantenerse en pie? Para algunos, la respuesta a si merecen o no el sufrimiento es inmediatamente no, yo no merezco sufrir. Y por tanto, la respuesta al sufrimiento porque no lo merecen es amargarse. Se amargan contra la gente, se amargan contra Dios, se vuelven personas amargadas. Hay cristianos que yo he oído, oye, llevo 20 años, 30 años sirviendo al Señor, yo voy a la iglesia, diezmo, soy generoso, ayudo a la gente, y esto es lo que yo merezco, este problema que ha venido a mi vida es lo que yo merezco. Piense en Job, sirviendo a Dios perfectamente todo su tiempo y todo lo que le sucedió. Cuando nos pasan estas cosas, viene esta pregunta, Señor, ¿acaso yo merezco pasar por esto? Considere a Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 20 y 21, acuérdese, ha perdido a su esposo, ha perdido a sus hijos, ha perdido una nuera, viene con las manos vacías de vuelta de los campos de Moab, y cuando llega a la ciudad, la gente, hermano, está aterrorizada de ver a Noemí, cómo viene, en qué estado viene, y cuando la llaman, hola Noemí, bienvenida. Noemí significa placentera, pero le dicen, no me llame. Ella responde a la gente, está amargada. Está enfadada con Dios. No me llamen más Noemí, sino llamadme Mara, porque el Dios Todopoderoso ha salido contra mí. Yo me fui, dice, yo me fui con las manos llenas y el Dios Todopoderoso me ha hecho venir con las manos vacías. Esta es la imagen de cuando nos suceden cosas en la vida, problemas, y no las procesamos correctamente con un entendimiento bíblico acerca de los problemas o del sufrimiento. La amargura toma lugar en nuestras vidas. Ahora, piense que la cruz
revela el corazón de Dios en medio del sufrimiento. Porque Cristo Jesús sufrió. Cristo Jesús sufrió, hermano. Usted tiene que entender que la cruz del Calvario, si hay algo que también revela en cuanto al dolor y al sufrimiento, es precisamente que Cristo Jesús sufrió dolores, tuvo el sufrimiento, hermano. Él cargó todas estas cosas que les vengo predicando los últimos 10 sermones. Piense en lo que Él hizo. Él era Dios. Y Él escogió personalmente y libremente hacerse hombre, convertirse en un ser humano, con el único propósito de sufrir por ti y sufrir por mí. Él sufrió, hermano, cuando leemos Isaías y vemos que fue golpeado, abatido, herido, molido por nuestros pecados. Hermano, piensa acabo de pasar la Semana Santa, piense en la pasión de Cristo, la corona de espinas, los látigos, hermano, latigazos que le dieron, los insultos, escupitajos, golpes, crucifixión, hermano, todo lo que usted sabe acerca de Él sufrió. ¿Piensa usted que Él no sufrió? Si la cruz demuestra algo, es a Cristo sufriendo. Él soportó la cruz, Él soportó la hostilidad de los pecadores, soportó la hostilidad en lo físico, la tortura, hermano. Él sufrió la cruz físicamente, pero también sufrió emocionalmente, en su mente, la vergüenza, hermano. Desnudos. No es que les ponían un tap, no, hermano, los crucificaban desnudos, desnudez, insultos, gritos. Eso, hermano, afecta en lo emocional. También sufrió en las relaciones. Piense que Jesucristo fue traicionado por su propio pueblo, fue, hermano, abandonado por sus propios discípulos, sus seguidores lo dejaron solo. Pedro, su mano derecha, lo niega públicamente 3 veces. Así que las relaciones, Él sabe acerca de problemas en las relaciones y de sufrir por causa de las relaciones. Él fue abandonado, Él también sufrió la hostilidad, así que Él sabe acerca del sufrimiento en las relaciones. También Él sabe acerca de la realidad del sufrimiento espiritual, hermano. Él cargó el pecado del mundo entero y un juicio vino sobre Él. Es más, la Biblia dice que fue hecho maldición por nosotros. Hermano, usted y yo no podemos llegar ni a comprender 100% de la claridad de que Él fue hecho maldición. Hermano, está sufriendo espiritualmente y por causa de que Él fue maldito y hecho pecado por usted y por mí, el Padre lo abandonó. Recuerde, con ese grito y ese dolor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sufrió la separación por causa del pecado. Así que, hermano, Jesucristo en la cruz, y la cruz es una expresión de todos los niveles de sufrimiento que un ser humano puede llegar a pasar. En el versículo 2 es interesante que miramos una idea de esto. Dice el doctor Carson: el Dios en el que usted y yo hemos decidido confiar sabe lo que significa tratar con el sufrimiento. Pero no es que lo sabe porque es Dios y Dios lo sabe todo, lo sabe porque Él lo ha experimentado en carne propia. Por eso, hermano, el versículo 2, el autor del libro de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor, Él es el consumador de la fe, Él fue el pionero, Él fue el primero, y en el contexto del sufrimiento, Él lo experimentó primero. Así que el sufrimiento es parte normal de la vida de un cristiano. Esto es totalmente diferente para cualquier otra religión. Para las religiones de origen griego, que tenían una multitud de dioses, los dioses son dioses que no están interesados en la gente, son dioses apáticos, no sienten, no se preocupan, hermano, no se preocupan por la gente, no están involucrados en el mundo terrenal. Pero la realidad es que cuando estamos en angustia, hermano, cuando tú sufres, cuando yo sufro, cuando estamos angustiados, cuando estamos atravesando problemas, dificultades, crisis, Cristo te entiende, porque Él sufrió primero.
en todas las áreas de la vida, en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo relacional, en lo espiritual. Él ya sufrió primero, así que cuando tú estás en medio de angustia, de dificultades, cuando tú y yo sufrimos, Él nos entiende. Por tanto, cuando oramos a Él en medio de nuestros problemas, Él nos entiende. Dice el Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hebreos capítulo 12, versículo 3, nuestro texto. Considerad pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En 1973, el general de brigada Dick Abel fue enviado a Vietnam para repatriar prisioneros de guerra americanos que habían estado presos en los campos de concentración vietnamitas. Estos hombres pasaron años presos en celdas horribles, en celdas 100% de humedad, con 30 grados de calor, sucias, infectadas de bichos, ratas, hambrientos, casi muertos de hambre, sufriendo torturas permanentes. Pero al final muchos de ellos sobrevivieron a pesar de todo. Así que este general de brigada fue encargado de traer a esta gente de vuelta a los Estados Unidos. Así que en el viaje, con unos cuantos en el avión, le preguntó a un hombre cómo había sido él capaz de sobrevivir tanto tiempo en estas condiciones tan horribles. Este hombre le respondió al general: yo pude soportar todo eso por Jesucristo. Sin Él nunca lo hubiera logrado. Él dice y le cuenta que en un traslado de un campo de concentración a otro, estaba agotado totalmente y dice que exhausto miró hacia arriba, casi como orando, a punto de morir. Y dice que él pudo tener una visión de Jesucristo crucificado. Y que Jesús le dijo: ¿sabes qué, Larry? Lo vas a lograr, porque yo lo logré. Yo subí a la cruz del Calvario, yo subí al monte Calvario, y cuando subí golpeado, subí abatido, subí con mis espaldas abiertas y cargando una cruz en mi espalda, y finalmente lo logré, así que tú también lo vas a lograr. Ahora déjeme mirar segundamente acerca de la obra de Dios y el sufrimiento. El sufrimiento no es inútil, hermano. Hay gente que piensa que el sufrimiento no vale para nada, pero el sufrimiento tiene un porqué, tiene una utilidad. El sufrimiento, los problemas con Dios tienen un propósito. Ahora, en nuestro texto se nos da una receta, tenemos una receta. Nos da la imagen de un padre que usa la disciplina, que usa el dolor para lograr un propósito mayor. Dice Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 12 en nuestro texto. Capítulo 12, versículo 10 nos dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, subrayaría yo esto en la Biblia, para lo que nos es provechoso, para que participásemos de su santidad. Hermano, el autor de Hebreos está diciendo: la disciplina que a veces sufrimos, el dolor, los problemas, el sufrimiento, es para nuestro beneficio, es para nuestro provecho, contribuyen a algo en nuestras vidas, nos dan una ventaja en nuestras vidas. Y es que en multitud de ocasiones la disciplina o el sufrimiento trae consigo añadido los propósitos de Dios en nuestras vidas. El versículo 2 de nuestro texto dice la palabra de Dios: por el gozo que fue puesto delante de él. Está hablando, hermano, que todo el sufrimiento, todo lo que se dejó venir en la vida de Jesucristo, él tenía un claro propósito. Él sabía que el propósito de Dios
para la salvación del mundo entero, es lo que venía por causa de eso. Por causa del sufrimiento de Jesucristo, los planes de Dios en la tierra pudieron ser llevados a cabo. La pregunta en esta tarde, hermano, en cuanto a la obra de Dios y el sufrimiento, es si tú y yo, como cristianos, podemos entender que a veces el sufrimiento trae consigo los planes de Dios sobre tu vida y mi vida. Porque por eso, hermano, es que Jesucristo dice que de lo que se puso delante de él fue un gozo. ¿Cómo alguien puede estar gozoso en medio de un sufrimiento? La única respuesta es porque él sabía que los propósitos de Dios se cumplirían a pesar del sufrimiento. Así que el sufrimiento no es solo para nosotros, no solo es provechoso para nosotros. Hay mucha gente que cuando describe el sentimiento que tienen en medio del sufrimiento, hablan de soledad, me siento solo. El sufrimiento hace a la gente también sentirse solos. Pero la realidad es que Dios trabaja en medio del sufrimiento. Él trabaja en nosotros. Y a mucha gente le parece esto un concepto extraño. Pero el texto nos habla de disciplina en relación con el sufrimiento. Versículos 5 y 6 de nuestro texto dice: ¿y habéis olvidado la exhortación que os habla como a hijos? Esta mañana le hablé de la identidad, de que usted y yo somos hijos de Dios. La cruz te ha dado esa identidad de hijo, pero dice: no se olviden de la exhortación que se os ha dado como a hijos. Hijo mío, dice el texto, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, no te desanimes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Este versículo nos gusta. Pero todos queremos el mensaje de esta mañana de ser hijos, la identidad que Dios me ha dado por medio de la cruz. Sí, pero hermano, dice el texto, ¿qué padre que ama a su hijo a veces no lo corrige? A veces no lo disciplina, a veces no tiene que hacerle pasar un poquito de sufrimiento y dolor para su propio provecho. Por tanto, hermano, a veces el sufrimiento y la disciplina no debe ser visto, hermano, como que Dios crea problemas para castigarnos. Es más bien Dios usando eventos dolorosos de la vida para moldearnos, para edificarnos, para un bien mayor. Cuando la compañía Boeing diseñó el Boeing 707, se dieron cuenta un tiempo después que este avión tenía un problema. Tal y como diseñaron las alas, el avión volaba muy bien, pero cuando no había viento, cuando el avión volaba en ausencia de viento, la nave no se podía dirigir correctamente, tenía problemas de guiado. Así que los ingenieros les hicieron, no sé si usted ha montado en este avión, es uno de los más comunes, al final de las alas le hicieron como un dobladillo hacia arriba. Probablemente usted ha ido en avión y la ha mirado en el extremo de las alas, le han hecho como una doblez hacia arriba y la han colocado en todas las alas. Es llamado esto las cuchillas, o estas cuchillas que sobresalen de las alas, son llamadas generadores de vórtice. Y fueron colocadas en este modelo de avión para que crearan turbulencias en el flujo de aire que pasa sobre las alas, porque se dieron cuenta los diseñadores de este avión que no se podía gobernar precisamente cuando la corriente de aire era demasiado suave. Ahora, la obra de Dios que se produce en nosotros a través de los problemas y el sufrimiento es interesante porque produce un cambio en el carácter, de alguna manera Dios moldeando nuestro carácter. Los problemas, los sufrimientos revelan lo que tenemos dentro, exponen los problemas que tenemos en nosotros para que puedan ser tratados y para que puedan ser cambiados. Dice nuestro texto, Hebreos 12, 10 y 11, aquellos, hablando de nuestros padres corrigiéndonos, ciertamente nos disciplinaban
por pocos días y lo hacían como a ellos les parecía, pero está hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participásemos de su santidad. En verdad, dice el texto, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Aquellos que han sido ejercitados en la disciplina. Hermano, es que la disciplina, el sufrimiento funciona en nosotros y tiene la capacidad no solo de tratar con nuestro carácter, sino que después de que hemos sido nosotros consolados, hace que podamos nosotros consolar a los demás. Funciona en nosotros dándonos la capacidad de ser consoladores de otros que están sufriendo. Dice 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4, el cual nos consuela en las tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y finalmente, el sufrimiento, la disciplina, los problemas, también son una preparación para el ministerio. Hay muchos cristianos, hay muchos discípulos que de repente me vienen, pastor, yo tengo el llamado a ser un pastor, un evangelista, a involucrarme en el ministerio, y no entienden que el sufrimiento, el dolor, las dificultades, los problemas son preparación para tu ministerio, y que muchas veces la preparación para el ministerio implica sufrimiento. Dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8 y 9, el apóstol Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no derrotados, derribados, pero no destruidos. Dijo Ronald Rolheiser, las crisis en la vida de todo tipo nos encontrarán, pero estas crisis en nuestras vidas entran no solo como desafíos para mantener nuestro equilibrio y estabilidad, sino que entran como invitaciones a ensanchar nuestros corazones y nuestras mentes. Por tanto, cada crisis incluye en sí misma una invitación para que pasemos de ser buenas personas a convertirnos en grandes personas. Déjeme terminar hablando acerca de la respuesta bíblica al sufrimiento. Hay cosas, hermano, que usted y yo debemos primeramente rechazar en los tiempos de sufrimiento. Número 1, usted debe de rechazar la amargura. Porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, cuando tenemos dificultades, problemas, crisis, hay una tendencia natural a enojarnos con Dios, a enfadarnos con Dios y volvernos gente amargada, primero con Dios y luego con la gente. Y en nuestro texto dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, tengan cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque alguien dejará de alcanzar la gracia de Dios. Y el texto lo dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y el siguiente versículo, hermano, es algo a veces hasta difícil de procesar, porque habla del pecado de Esaú. Y Esaú es llamado fornicario y está relacionado con su dificultad para procesar los tiempos difíciles, el tiempo de amargura y sufrimiento. Él tenía hambre y no pudo sufrir el hambre, de tal manera que cualquier cosa le venía bien comer, le daba igual su vida, su destino, el propósito de Dios, su primogénito. Él le dio todo, y por estar en esa condición y no querer procesar los tiempos de sufrimiento correctamente, vendió su primogenitura y por esa causa fue llamado fornicario. Y es que a veces las personas pecan porque están enojadas, se enojan contra Dios y dicen, pues ahora
por lo que Dios me está haciendo pasar, pues ahora voy a pecar, como que se quieren vengar de Dios a través del pecado. Y otras personas caen en la autolástima, en la autocompasión. Usted tiene que rechazar la amargura, pero también cuando una persona está sufriendo, tenemos la tendencia a volvernos autocompasivos, autolastimosos. Tenemos este sentimiento de tratar de llamar la atención. Es un sentimiento de lástima propia, un sentimiento de que somos los únicos que sufrimos, por tanto merecemos compasión. Y la gente en medio de los problemas, de las dificultades y del sufrimiento, se llena de autolástima, se llena de autocompasión y hacen y dicen cosas locas que no tienen sentido. Una tercera cosa que debemos nosotros rechazar en medio de la realidad del sufrimiento es volvernos incrédulos, perder nuestra fe. Porque muchas veces nos negamos a creer a Dios en cualquier área simplemente porque hay un área de nuestra vida la cual no entendemos lo que Dios está haciendo y nos volvemos incrédulos en general. Ahora, estas son cosas que son tendencias naturales en nosotros, pero ¿cómo nosotros bíblicamente tenemos que responder al sufrimiento de una manera correcta? Bueno, déjeme decirle 4 cosas bíblicas en las cuales somos enseñados en este texto de qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando sufrimos. Cómo un cristiano, cómo una iglesia debe responder correctamente al sufrimiento. Número 1, mirando a Jesús. Es que, hermano, muchas veces el sufrimiento hace que dejes de mirar a Jesús. Cuando la iglesia sufre, muchas veces deja de mirar a Jesús. Y el autor de este texto lo pone claramente al principio, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, esto es escoger el enfoque que tú le vas a dar. Cuando el autor dice puestos los ojos en Jesús, está delegando en ti y en mí qué tipo de visión vamos a tener. Lo que está haciendo el autor es indicarnos, usted escoge cómo y a quién quiere mirar en medio de las dificultades. Es una elección en cuanto a nuestro enfoque. Usted tiene que ver su participación en el sufrimiento y la compasión que Jesús tuvo en el sufrimiento. Hermano, puestos los ojos en Jesús, te está llevando al punto donde Jesús está en la cruz crucificado, sufriendo todo, hermano, lo que le he hablado. Le está sufriendo físicamente, mental y emocionalmente, está sufriendo en cuanto a las relaciones, está sufriendo espiritualmente, y aún así él todavía pudo ser compasivo y decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Número 2, hermano, la segunda cosa que tenemos que hacer. La primera es ponga sus ojos en Jesús. La segunda es someternos a Dios. Es que hay gente que en medio del sufrimiento no acepta, no se somete a Dios. Se rebela contra Dios. Pero en Hebreos capítulo 12, versículo 9, nuestro texto dice, oiga, ustedes tuvieron padres y a sus padres ustedes los veneraban, y aunque a veces ellos los disciplinaban como a ellos les parecía, dice el texto, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hermano, a nuestros padres, aunque nos corrigieron, aunque a veces nos pegaban algunos azotes, nos tiraban de las orejas, nos corregían y nos infringían dolor por nuestro bien, aun así que eso pasaba, nosotros los venerábamos. Pero cuando Dios nos disciplina, nos hace pasar por tiempos de sufrimiento, nos enojamos contra Dios, nos rebelamos contra Dios, no nos queremos someter a su voluntad. Hermano, usted tiene que poner en medio del sufrimiento sus ojos en Jesús y someterse a Dios. Dios es más sabio que nosotros y no tiene ningún sentido luchar contra Dios en su sabiduría. Déjeme decirle las 2 últimas cosas que tenemos que hacer correctamente en medio del sufrimiento. La tercera cosa que tenemos que hacer es adorar a Dios.
Yo sé que esto a veces es chocante, ¿no? Parece que vivimos tiempos en la iglesia donde la alabanza y la adoración ha eliminado el lugar de la predicación y parece que es el momento culminante. La adoración es mucho más importante, mucho más necesaria, cobra una expresión mucho más espiritual en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Piensa en Pablo y en Silas. Han sido llevados a la cárcel, acusados injustamente, juzgados injustamente, golpeados, han recibido látigos en sus espaldas, tienen las espaldas abiertas y han sido echados en la cárcel, están sufriendo, están en medio del dolor, pero a medianoche ellos comenzaron a adorar a Dios. Porque en medio del dolor, hermano, en medio del sufrimiento, en medio del problema, en medio de la pandemia, en medio de la tragedia, todavía Dios sigue siendo digno de recibir la alabanza y la adoración, porque, hermano, en medio del dolor todavía necesitamos adorar a Dios. Cuando ellos hicieron eso, las cosas cambiaron, las paredes comenzaron a temblar, hubo un terremoto físico y espiritual sucediendo por causa de dos hombres que escogieron adorar cuando todo estaba en su contra, adorar en medio del dolor, adorar en medio de la injusticia, adorar en medio de problemas físicos, adorar porque Dios era digno de ser adorado. Parece que hoy alabamos y adoramos y todo va bien. Y si el grupo de alabanza es bueno, si no, lo criticamos. No es la verdadera alabanza y adoración que Dios anda buscando. Finalmente, la cuarta cosa que tenemos que hacer es acciones correctas. Tenemos que tener un comportamiento bíblico. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Dice el versículo 12 y el versículo 13 de nuestro texto acerca de fortalecer las rodillas débiles. Hagan ustedes caminos rectos, dicen, para sus pies, hagan sendas rectas, busquen la paz, dice. Hermano, es que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, tenemos la tendencia a bajar las manos, a que las rodillas débiles las doblemos, tenemos la tendencia a hacer caminos torcidos y sendas torcidas, y en medio de los problemas, de las dificultades, no tenemos la tendencia natural de hacer la paz, sino de contender los unos con los otros. Pero, hermano, la manera correcta de procesar y de reaccionar en medio del sufrimiento es: siga haciendo lo correcto. Todavía fortalezca sus rodillas débiles, haga sendas derechas, busque la paz y la santidad. Estamos hablando, hermano, acerca de relaciones en cuanto a la oración, en cuanto al trabajo, hacer las cosas bien. Es que la vida tiene que seguir adelante aunque esté sufriendo. La obra de Dios, aunque estemos sufriendo, tiene que continuar. La voluntad de Dios en nuestras vidas, hermano, y en la tierra, a pesar del sufrimiento, tiene que continuar. Por eso, hermano, estas son las cuatro cosas, las cuatro verdades de cómo es correcto reaccionar en medio del dolor y el sufrimiento para el cristiano y para la iglesia. Número 1, ponga sus ojos en Jesús. Número 2, usted y yo vamos a tener, hermano, indefectiblemente, lo tendremos que hacer sí o sí, someternos a Dios. Número 3, usted y yo tendremos que adorar. Y número 4, tendremos que seguir haciendo lo que es correcto. Le dejo con una ilustración de cómo a veces, hermano, funciona. Había un grupo de refugiados que huía de una zona de guerra caminando por un terreno lleno de barro y muy accidentado, muchas piedras. De repente se les acercó a este grupo de refugiados un anciano muy frágil y muy débil y una madre muy débil también que llevaba en sus brazos un bebé. El grupo de refugiados acordó permitir a estos frágiles refugiados que fueran con ellos y llegaron a un acuerdo. Los hombres iban a turnarse para llevar en brazos al bebé
y la madre y el anciano por su cuenta. Después de unos días caminando, el anciano que cayó al suelo totalmente roto, debilitado, no podía más, sin fuerzas, diciéndole a la gente: déjenme aquí, yo ya estoy demasiado cansado para continuar. Y les suplicó: por favor, váyanse, déjenme aquí, yo ya no tengo más fuerza, déjenme morir aquí. Los líderes del grupo de refugiados decidieron: bueno, vamos a dejar al anciano aquí. De repente la mamá joven tomó a su bebé en brazos y se lo puso al señor anciano en los brazos y le dijo: lo siento mucho, pero ahora te tocaba a ti llevar al bebé. Los refugiados y la madre emprendieron de vuelta el camino, y durante unos minutos la madre ni se atrevía a mirar hacia atrás para ver si el hombre se había levantado, el anciano se había levantado y había tomado al niño y los estaba siguiendo. Pero después de unos minutos miró hacia atrás y vio al anciano con mucha dificultad, medio tropezando, pero los seguía de lejos con el bebé en los brazos. Lo que le quiero decir, hermano, es que el sufrimiento número uno es una realidad, es para cualquiera. La cruz, hermano, es una imagen del sufrimiento. Dios no le eximió a Jesucristo del sufrimiento, es más, lo convirtió en el ejemplo para ti, para mí, acerca del sufrimiento. Piense que Jesús sufrió en todas las áreas, en la física, la mental y emocional, en las relaciones, hermano. Lo abandonaron, sus amigos lo traicionaron. Entienda que él sufrió los problemas que usted tiene a veces cuando se siente traicionado o cuando la gente le falla. Jesús también lo sufrió, él lo entiende, también sufrió problemas espirituales. Pero finalmente todo esto sirvió para que los planes de Dios se cumplieran y él lo tomó con sumo gozo. Por eso, hermano, la respuesta de la iglesia y de un creyente, puesto los ojos en Jesús, sométase a Dios y a su voluntad, adore al Señor en medio del sufrimiento y sigamos a correcto, porque esto, hermano, es lo equilibrado y lo balanceado bíblicamente acerca de la cruz y el sufrimiento. Así que vamos a orar. Yo voy a orar para que todos los que hemos escuchado este mensaje podamos, hermano, tener este entendimiento correcto. Hermano, y finalmente recuerde que el apóstol Pablo dice: Él nos consuela en medio de nuestro sufrimiento, para que después, con esa misma consolación que hemos sido consolados, podamos nosotros consolar a otros que están sufriendo. Hermano, vaya al Señor y reciba el consuelo de Él. Y usted, hermano, seguro que a su alrededor a día de hoy hay gente sufriendo. Después de que nos dejen salir, hermano, los problemas se van a multiplicar en lo económico, en lo social, en lo familiar, en muchos hogares, hermano. Y tendremos que estar disponibles para consolar a otros, pero antes usted tendrá que haber gustado la consolación de Jesús en medio de su propio sufrimiento. Por eso, hermano, vamos a orar y voy a orar para que Dios selle esta palabra en cada vida, en cada corazón. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor, una vez más. Gracias, Señor, porque ciertamente nos has hecho tus hijos y nos has dado esta identidad, Señor. Nos has dado este acceso a formar parte de tu familia como hijos, no como siervos, no como esclavos. Nos has hecho tus hijos, Dios. Padre, y el autor del libro de Hebreos se pregunta: ¿qué padre que ama a su hijo no disciplinará a su hijo? ¿No lo hará atravesar por momentos difíciles con tal de que sea mejorado su carácter, con tal de que le sirva de provecho? Y en el tiempo después, el hombre o la mujer que ha pasado la disciplina haya sido un hombre o una mujer al cual se le ha sacado provecho ese tiempo. Dios, sin duda, como hijos tuyos también tenemos tiempos difíciles de sufrimiento, tiempos donde el sufrimiento y el dolor toman una expresión real en nosotros y muchas veces reaccionamos mal.
reaccionamos como niños caprichosos, no queremos someternos a ti, no queremos recibir la disciplina, no queremos recibir de ti solamente lo bueno, no lo malo, no los tiempos difíciles, solo queremos bendición, solo queremos salud, solo queremos economía, solo queremos que sea todo bueno para nosotros, pero no estamos dispuestos muchas veces, Dios, a recibir la disciplina. No estamos dispuestos a pasar por valles de sombra de muerte. Aun con la promesa de que tu vara y tu callado nos infundirán aliento, ni siquiera queremos pasar por estos valles de sombra y de muerte. Pero Dios, nos arrepentimos de corazón. Si hemos permitido que la amargura esté en nuestras vidas, habiéndonos nosotros enojado contra ti, Señor, habiéndonos, Señor, no sometido a tu voluntad, Padre, habiendo caído nosotros en la autolástima, en la autocompasión, Señor, te pedimos perdón. Si hemos dejado de hacer lo correcto, te pedimos perdón. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga estas convicciones fuertemente, Señor, a nuestras vidas, que se arraiguen, que hagan, Señor, un peso en nuestras almas, Señor, para que entendamos cómo reaccionar bíblicamente y correctamente al sufrimiento. Señor, pondremos nuestros ojos en ti, porque cuando te miramos a ti, Señor, en la cruz, entendemos que tú fuiste un modelo y un ejemplo de sufrimiento y compasión en medio del sufrimiento, Dios. Padre, nos someteremos a tu voluntad, sabiendo, Padre, que tú eres más sabio y tú sabes lo que la disciplina hará en nosotros, cómo moldeará nuestro carácter y cómo servirá tus propósitos. Dios, te adoraremos. Será un sacrificio fruto de labios que confiesan tu nombre, pero aunque sea un sacrificio, te adoraremos. Te adoraremos no solo en los tiempos buenos, te adoraremos en medio del sufrimiento. Padre, y haremos lo correcto. Tendremos seguro la tentación de no hacerlo, pero decidimos seguir tu consejo. Levantaremos las manos, Señora, en adoración. Fortaleceremos las rodillas debilitadas. Haremos sendas rectas para nuestros caminos, Dios. Seguiremos haciendo lo correcto a pesar del sufrimiento. Seguiremos la paz, Señor. Yo te pido, mi Dios, que si hay gente que en medio del dolor y del sufrimiento, parte de tus hijos y algunos que no son tus hijos, Dios, que se han llenado de amargura, Dios, quita toda amargura de sus almas, de sus corazones, Dios. Padre, trae una sanidad completa en sus corazones, en sus almas. Padre, y pon este entendimiento correcto acerca del sufrimiento, Dios. Padre, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el miércoles es el último mensaje de esta serie, y hablando de la cruz y la victoria, porque hermano, al final la cruz es increíble. Llevo 11 mensajes predicados, pero yo creo que es muy importante poder cerrar esta serie hablando de la cruz y la victoria. Así que hermano, no se lo pierda. El miércoles a las 7:30 cerramos esta serie. Recuerde también, el martes a las 6 de la tarde, Escuela Bíblica Infantil, recuperamos la clase de la semana pasada, y también el jueves, en horario normal, 6 de la tarde, Escuela Bíblica Infantil. Cuídense. Una cosa más, cualquier persona que nos está mirando, sea de la iglesia o no sea de la iglesia, le pido por favor que si tienen alguna necesidad física, de salud o económica, material, por favor, háganmelo saber. Los pastores somos pastores, pero todavía no somos adivinos, no tenemos la bola de cristal. Si usted necesita cualquier cosa, por favor, me puede llamar a mi teléfono, me puede mandar un WhatsApp, me puede poner por Messenger, correo electrónico, o puede ir a la iglesia y nuestro hermano Klaus lo va a atender y él me hace llegar sus necesidades. Pero por favor, no deje de comunicarse con nosotros. Y una cosa más, para los miembros de la iglesia elegido, hermanos, llámense unos a otros. No solo WhatsApp, hermano, llámense, tengan contacto, comunión, llámense, háganse videollamadas o vídeo como quieran, pero
estén en contacto y que Dios les bendiga grandemente.